Hacemos presentes desde la Alianza Latinoamericana de Parteras, desde la coordinadora de la RELACAUPAN, que es la Red Latinoamericana y del Caribe por la Humanización del Parto y del Nacimiento. Aquí en El Salvador, también como en tantos otros países de América Latina, estamos comprometidas con informar, sensibilizar y compartir acerca de esta necesidad de que la vida sea respetada desde la gestación en adelante, ¿verdad? Porque la vida, bueno, como sabemos, es interminable, ese ciclo de vida y muerte. Ayer nos decía nuestra ponente, así como respetamos la muerte, la agonía, los últimos instantes en que un ser está sobre la faz de la tierra, pues respetemos también su hora de llegada. Así que hoy nos sentimos bien contentas de recibir en este espacio de diálogo a Taumanova Álvarez. Taumanova se define como facilitadora del nacimiento, es antropóloga, es coordinadora de la RELACAUPAN, una de las 3 coordinadoras generales, porque ahí hay una coordinación colectiva que es algo muy importante y valioso. Ella es venezolana, es antropóloga y es activista por la concreción de acciones que protejan los derechos de las mujeres, bebés y de las familias en una experiencia de gestación, del parto y nacimiento seguros, respetuosos, humanizados y dignos. Es coordinadora de Buen Nacer en Venezuela y bueno, como les comentaba, de la Red Latinoamericana y del Caribe por la humanización del parto y el nacimiento. Esta es una red que no está compuesta solamente por parteras, sino que está compuesta, bueno, por todas aquellas personas sensibles, ya sea en la práctica de los aspectos médicos de la atención al parto, como de toda su gran complejidad en el sentido social y político también, ¿no? De incidencia, y bueno, y todos los tipos de acompañamiento que necesita algo tan hermoso y tan complejo como el parto. Hoy vamos a tratar, eh, pensando un poco en el tema, ¿no? Con Tauma me decía, mira, yo siento que hay que hablar más bien de cómo es que surge la categoría de la violencia obstétrica y cuáles han sido sus interpretaciones, que en realidad, centrándonos un poco en el tema de la categoría, vamos a tratar de comprender qué es lo que define a la violencia obstétrica y cómo la violencia obstétrica se ha ido definiendo también a sí misma, ¿verdad? Entonces es un gran honor y una gran alegría encontrarnos en este espacio, escucharte, Taumanova, así que te voy a dejar el micrófono no sin antes compartir que pensamos que la dinámica debe de ser muy fluida, entonces tenemos un chat donde podrían ir poniendo las preguntas que consideren pertinentes durante la conversa y yo podría, si te interesa, Tauma, ir deteniendo y leyendo las preguntas cuando surge alguna pregunta por el camino, eh, estar ahí para apoyar en ese compartir. Así que bienvenida, Tauma Nova. Muchas gracias por Gracias, darnos Tania. tu espacio. Tremenda presentación, caramba. Gracias, Tania. Gracias y bueno, celebro el que se incorpore estos temas dentro de esta semana del parto respetado, que bueno, pareciera como que es contradictorio, ¿verdad? Semana del parto respetado y hablar justamente de lo que nos ha movido a organizarnos para esto, ¿no? Nada más y nada menos que de la violencia obstétrica. Así que bueno, ojalá se vaya incorporando más gente porque la dinámica de compartir, de preguntas, creo que va a marcar una pauta también de ir descubriendo el propio tema, ¿no? Entonces, bueno, en principio, una de las cosas bueno, que creo que importante es que siento que el tema, el concepto, la categoría de violencia obstétrica hoy está de alguna manera más visibilizada o más manejada. Existe el término, antes no existía el término, ¿no? Violencia obstétrica como tal. Entonces, puedo considerar que
hoy día ya existe pataleo, por lo menos por el término. Cuando digo pataleo es porque ese es un término que está irrumpiendo dentro de los espacios de poder hegemónico, médicos, patriarcales, y ese es un término que vino como que a remover algunas estructuras allí que todavía se resisten. Más allá de un juicio hacia una práctica personal, se trata de una visión más amplia de lo que significa transformar las maneras de abordar y acompañar el proceso de la vida. Pues como bien tú dices, Tania, pues la vida es lo que está aquí en juego, la calidad de la vida desde el momento de gestarse, desde el momento de acompañarla en su proceso de gestación y bueno, en un evento tan trascendente como es el momento del nacimiento, ¿no? Y bueno, parte de las cosas que nos tiene juntas de hace tanto tiempo y que a veces en lo personal siento que, qué lento, ¿no? Pero creo que sí hay avances, pues de hecho estamos aquí y eso creo que es una respuesta a todo lo que desde los distintos países y distintas mujeres, distintas familias han tratado de gestionar, pues para transformar sus propias experiencias quizás han detonado esa iniciativa, ¿no? Entonces, precisamente por el hecho de que son las voces de las propias familias y las propias mujeres específicamente, la categoría que nace acá en Venezuela como una definición, pues, del término, es recogida precisamente por una persona que desarrolló una investigación formal, pues una investigación cualitativa, recogiendo todo lo que podía recoger en los hospitales, en los escenarios de las maternidades y de la voz de las mujeres se fue construyendo ese término, ¿no? Es decir, que eso no fue un término hecho así sentadita en una mesa, toda intelectual allí, sino que esa sistematización de las respuestas de las vivencias de las mujeres fueron como que dando pautas para construir una categoría y identificar pues conductas que estuviesen considerándose pues violencia, ¿no? Violencia en sus experiencias. Esas experiencias de ellas, bueno, que creo que no tengo que narrar ninguna de ellas porque creo que en Latinoamérica y en el mundo, pues las experiencias, los testimonios de muchas mujeres de sus experiencias de partos y de nacimiento son bastante dramáticos, ¿no? Esas experiencias son claves para ir estructurando desde su voz la categoría porque sus experiencias fueron valoradas por ellas mismas como violentas. Y cuando hablamos de violencia obstétrica, estamos entrando en un terreno muy particular. Entonces, más allá de la propia definición que pudiera compartirla y leerla, yo creo que una de las cosas históricas o importantes de un impacto social, histórico y político que genera la inclusión de la categoría en un instrumento legislativo y mucho más en una ley orgánica, es el hecho de que irrumpe directamente, toca las estructuras de un poder tan legitimado como es la medicina, o sea, como que pone en tela de juicio el poder de la práctica médica por una parte, pero también pone en tela de juicio una práctica específica que es la práctica obstétrica. Entonces, eso creo que es una cosa muy importante porque además de que pone en evidencia, pues, en un escenario legislativo, un escenario bueno, que supone pues un juicio sobre una práctica particular, que no es personal, sino es una práctica del propio protocolo médico, eso creo que es un paso importantísimo, ¿no? Es un hecho importante que impacta sobre esas estructuras que suponen, pues hay que pensarlas y reflexionarlas, ¿no?
Pero por otro lado, me parece que también es importante el hecho de que esa categoría construida desde las voces de las mujeres coloca como que en el mismo, al mismo nivel, esas voces tan calladas, esas voces silenciadas aún además, porque esas experiencias de esas mujeres siguen siendo silenciadas incluso por nosotras mismas, porque a veces ni reconocemos que hemos sido violentadas, a veces ni siquiera, o por el contrario, justificamos que esas prácticas eran necesarias porque yo no colaboraba o para salvar la vida. Pero el hecho de haber colocado esa categoría surgida de la voz de las mujeres, para mí es así como un elemento clave porque coloca en el mismo lugar a la voz de las mujeres en un terreno de poder, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es una ley orgánica. Entonces, ya ese hecho creo que es muy, muy, muy importante, muy significativo porque irrumpe pues dentro de esas estructuras que son las que, bueno, construyen todo el sistema de atención a la gestación, al parto y al nacimiento, y es parte de las cosas por las cuales estamos acá constituidas como organizaciones, luchando desde distintos espacios, desde distintos escenarios y distintas profesiones además nos tiene aquí reunidas precisamente porque esas estructuras están ahí tan arraigadas y creo que la categoría viene a ser como un toque pues en ese, en esa estructura tan sólida y tan difícil, ¿no? Es decir, que estamos hablando de una lucha de poder cuando entramos en ese terreno. A ver, Tania, no, ya va que no estoy viendo aquí. Ajá, aquí estamos, ¿verdad? Eh, podemos ir inclusive platicando, pues, y conversando si hay alguna pregunta. Yo tenía aquí un testimonio de esa investigación, de ese libro, pues, perdón, no comenté eso. Entonces, esta persona que se llama Marbella Camacaro hizo la investigación en un estado del país y lo recogió en un libro. Ese libro fue así como muy emblemático dentro de todo el movimiento paralelo que había, movimiento feminista, movimiento de todas las organizaciones y activistas por la transformación de la atención al parto, los movimientos de humanización del parto. Eso fue una cantidad eso fue un contexto bien nutrido que, bueno, favoreció el hecho de que esa mirada hacia una situación dramática de lo que era la atención al parto estuviese siendo visible, no solamente por las personas que estuvieron vinculadas pues a ese trabajo de investigación, sino por, bueno, personas que de alguna manera coincidieron en el espacio de la definición de políticas y en este caso en el terreno legislativo también mujeres con historias personales, también mujeres vinculadas a las luchas feministas, pues bueno, valoraron esta investigación dentro de ese escenario en el año 2007, cuando se construye pues eh, la ley para la vida, pues siempre ¿cómo se llama? Se me pierde el nombre tan largo, por el derecho a una vida libre de violencia, que se constituye y se crea en el año 2007 y es cuando, en ese contexto, llaman a Marbella Camacaro, que fue la que, bueno, desarrolló toda esta investigación, para invitarla a construir esa categoría e incluirla. Entonces, esa coincidencia, primero, de mujeres luchadoras que estuvieron en ese escenario parlamentario, el hecho de que haya habido una investigación, no solamente era un testimonio aparte y las propias experiencias que son poco legitimadas, lamentablemente, sino la legitimación a través de, bueno, la fórmula convencional académica, pues, de tener un trabajo riguroso y todo eso. Y bueno, la proyección que pudo tener, más otra serie de circunstancias, incluso personales, lograron que esa categoría entrara sin mayor discusión. Entonces, en el terreno legislativo, comentaba con Tania antes de entrar todos aquí a la escena, a veces ocurren esas cosas, pues hay una serie de circunstancias, una serie de sincronías,
una serie de eventos que hacen que muchas de estas cosas ocurran, y bueno, terminan siendo pasos importantes porque una vez que se introduce la categoría en la ley, pues termina siendo referencia para otros países en Latinoamérica que también están incluyendo, se incluyó la categoría como Argentina, en México, y otras que están ahorita en ese proceso de incorporarla y junto a las leyes que están vinculadas a la atención respetuosa del parto y del nacimiento, también están intentando incluirla, ¿no? Básicamente es en Latinoamérica donde se ha incorporado en cuerpos legislativos, más no en otros países del mundo, ¿no? Entonces, a pesar de que se quiere introducir, porque bueno, esta realidad, como sabemos todas y todos, es una realidad mundial. Y básicamente porque lo que está en cuestionamiento, y a eso voy, no es, repito, un acto particular, que también lo es, sin duda, porque es el ser humano quien pone en práctica el aprendizaje, quien pone en práctica una serie de protocolos, pero lo que está en cuestionamiento es precisamente la concepción y el paradigma con la que se construye la práctica obstétrica. Básicamente, bueno, el hecho de partir de asumir el embarazo y todo el proceso reproductivo como un hecho patológico, por lo tanto, necesariamente tiene que estar en los escenarios hospitalarios y atendido por especialistas rigurosos muy bien formados académicamente y todo esto, ¿no? Este, y por supuesto en espacios dedicados exclusivamente a las enfermedades, ¿no? Por supuesto, eso genera pues una realidad que desubica y desconecta la experiencia del parto, del nacimiento, de su naturaleza, de su propia naturaleza, porque bueno, debe ser controlada, debe ser manipulada y bueno, anula, invisibiliza su propia naturaleza y en consecuencia pues a la propia mujer, ¿no? Y cuando invisibiliza a la propia mujer, pues toda práctica que no la considere, que no la tenga presente, que no cuente con su propio conocimiento de su propio cuerpo, ya es violento per se, ¿no? Eso solamente, más allá de una serie de prácticas que son violatorias, además de los cuerpos, emociones y psique de las mujeres, que no son prácticas personalizadas, es decir, no es que el médico lo hizo bien o lo hizo mal, nada más, que también pasa, sino que son prácticas que están estipuladas pues, en todos los protocolos. Entonces, es muy importante esto porque lo que está en cuestión, lo que se está invitando a generar un espacio reflexivo de cuestionamiento, de revisión, es la práctica propia de la obstetricia sobre la forma como se atiende el proceso de parto y nacimiento. Y por supuesto, no solamente el parto de nacimiento, sino todo lo que tenga que ver con los eventos obstétricos, que incluyen el aborto, que incluyen hasta el propio proceso de control gestacional. De hecho, se ha incorporado la categoría ginecobstétrica dentro de las nuevas inclusiones de estos términos en las leyes, ¿no? Entonces, es muy importante esa distinción porque muchas veces se ha asumido el término como se ha asociado la violencia en la práctica, en los escenarios de atención al parto y al nacimiento, exclusivamente a un asunto institucional, ¿no? Entonces, el hecho de considerar la violencia obstétrica como un tema, cuando digo institucional, me refiero a la respuesta muchas veces, en mayoría de los casos defensiva del gremio médico, gremio obstétrico, y se reduce o se enfoca el tema a un asunto de congestionamiento, a un asunto de falta de insumos, un asunto que es una realidad que complejiza aún más la violencia obstétrica sin duda, pero muchas veces se localiza pues en se distrae de alguna forma la razón de ser de la categoría hacia un asunto de una dinámica de condiciones sociales, políticas, económicas de los países que bueno, y los espacios hospitalarios con todas las deficiencias y las complejidades del sistema, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y por otro lado, se asume como
una práctica particular y personal bueno, de quien ejerce la medicina, que incluso no solamente se limita al hecho de que sea el obstetra o quien atiende el parto, sino a la enfermera, al anestesiólogo, o sea, se involucra una cantidad de gente que está allí, que forma parte de todo el evento obstétrico, pero tampoco que distrae, cuando digo distrae, no es que no sea importante y no es que no sea relevante el hecho de que la práctica en términos generales de las instituciones públicas es muy violenta, pero desenfoca un poco lo que originalmente, la razón de ser original de la categoría, que es poner en cuestionamiento una práctica académica, una práctica legitimada, que es la práctica obstétrica, ¿no? Trauma. Dígame, si hay Acá cosas que tenés, preguntar, maravilloso. exacto, tenemos aquí en el chat una pregunta Ujú, de Celinet que nos dice, saludos, la Asociación Europea de Medicina Perinatal se ha ujú, quejado del término de violencia obstétrica. ujú. ¿Cuál ha sido la postura de las parteras ante el escrito y cuál es el mayor reto que hay con la violencia obstétrica? Ah, muy bueno. Es que justamente por eso el tema tan vigente, porque apenas en las instituciones, los organismos multilaterales, cuando se habla de violencia contra las mujeres, no existe ninguna que alude a la violencia obstétrica, siendo que la violencia obstétrica tiene un impacto sobre la morbilidad y la mortalidad de manera significativa. Entonces, ni siquiera en los organismos multilaterales está presente. Apenas en el año 2019 es cuando la Mundial de la Salud, que eso ya más o menos se ha difundido, reconoce el término y supera el término que se usaba ¿cómo se llama? De maltrato, ¿no? Y que eso reducía un poco a un asunto personal, pero no ponía en cuestionamiento, repito, el propio paradigma de la construcción del ejercicio de la obstetricia. Entonces apareció este año ese artículo que ha sido, yo lo reconozco, lo identifico como una joya. Una joya, ¿por qué? Porque describe de tal manera todo lo que significa la práctica obstétrica y los argumentos son increíbles, ¿no? Las respuestas han sido muy interesantes también porque, bueno, primero es un escenario europeo, ¿no? Hay una fuerza bueno, de organizaciones en España sobre todo y en otros países europeos, en Portugal también, que están tratando de que se incorpore el término de violencia obstétrica en estos países y además creo que de los primeros países que fueron sancionados o cuestionados por una denuncia de práctica, dos denuncias en España de violencia obstétrica y internacionalmente fueron, bueno, jalados por las orejas del país por esa razón. Entonces, claro, la respuesta del gremio médico, además que ¿cómo se llama? Fue muy estratégico porque no solamente fue a ver, no solamente fue la Asociación Europea de Medicina, sino también incluyó el Consejo Europeo y Colegio Europeo de Obstetricia y también la Asociación de Matronas, ¿no? En Europa, pues la Asociación de Matronas bueno, son formadas igual por los paradigmas convencionales, por eso allá mismo también hay movimientos. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Ellos proponen que se elimine el término de violencia obstétrica y se coloque en vez del término violencia obstétrica de cuidados deficientes e irrespetuosos, ¿no? El hecho de que se coloquen cuidados deficientes e irrespetuosos vuelve a colocar y a distraer, a mi juicio, a distraer el tema fundamental que es el cuestionamiento a la práctica obstétrica como tal. Y se reduce nuevamente a un tema personal, a un tema bueno, de una práctica deficiente, pero lo curioso es que esa práctica deficiente, de hecho lo tengo por aquí, que lo saqué en un cuadernito, cuando hablan de práctica deficiente, hacen una lista
de prácticas que son precisamente la lista de prácticas que tienen que ver con la propia formación obstétrica, ¿no? Por decir algo, bueno, el uso de oxitocina, la maniobra de Christeler, episiotomía, sondaje urinario, limitación al acompañamiento, o sea, todo ese tipo de cosas están descritas de alguna manera en la formación de los obstetras de la práctica, pues de formación, que básicamente la práctica es en el espacio hospitalario. Entonces, la respuesta ha sido un rotundo no, es decir, no se justifica, por lo menos desde el lado, desde Latinoamérica, el que se transforme la categoría, porque la categoría de violencia obstétrica, insisto, está descrita y señalando la necesaria cuestionamiento y transformación de los paradigmas de atención a los partos y a todo el proceso reproductivo. Repito, no se trata de una cuestionamiento o una acción personal, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta por ahí, Tania. Hola, en el chat no hay ninguna pregunta, pero me vino a la Mm, mente justo ahorita que estabas conversando una pregunta mm, mía, y es que yo hice un poco un análisis, ¿verdad?, sobre esta ujú, categoría de violencia obstétrica para una presentación aquí, ujú, y dentro de la documentación o información para la definición del término, ¿verdad? Puchica, ujú. encontré que pegaba 100 de 100 con la definición de crimen de lesa humanidad. Sí. Bueno, Y es eh, algo que me parece como bien, bien, bien complejo en el sentido de que, o sea, cuando vos lees lo que define un crimen de lesa humanidad, lo podés traslapar perfectamente con las acciones que se generan por la violencia obstétrica. Quería tu parecer sobre eso. bueno, no es la primera vez que alguien habla de las escenas de las salas de parto como salas de tortura, ¿no? Ha sido como común, pues, cuando se habla de esos términos. Y lo que pasa es que estamos hablando del nacimiento, estamos hablando de la vida, estamos hablando de las mujeres, estamos hablando de una escena, cuando uno ve una sala de partos sin personas, sin gente, ¿m? eh, eh, Nada más ver las camillas, que no sé cómo las llaman allá en San Salvador, acá las llaman los burros o los ganchos, ¿sabes? No sé qué otro Sí. nombre tiene. Ya eso nada más. Si eso es una escena para el nacimiento, es una escena para dar la bienvenida a la vida, bueno, ya, o sea, ya te dice de todo. Y esas camillas, esos lugares, por muy rosaditas que les pongan el cuero ese, la cosa ahí, ¿no? Por muy bonita que las vistan, esas son camillas construidas desde el paradigma obstétrico. Por lo tanto, eso es parte de las cosas que se tiene que pensar, ¿no? Entonces, esas son unas camillas de tortura que además las mujeres, no sé si en El Salvador, no sé si, pero son amarradas en muchos casos, ¿no? Entonces, me parece que sí, que son escenarios de tortura y, y no solamente porque no es tanto el hecho de que sea intencionada, que a veces pasa, ojo, a veces hasta las complejidades humanas hacen que descarguen en el cuerpo de las mujeres en ese estado de tanta vulnerabilidad. Bueno, situaciones hasta emocionales de quienes están atendiendo. Entonces, es muy dramático, más que dramático, es complejo porque estamos hablando de traer la vida, estamos hablando de una mujer que está pariendo y sintiendo, que sabe cuándo tiene que pujar, que no tiene que alguien decirle cuándo lo debe hacer o no. O sea, y eso termina siendo físicamente violento porque tienes que reprimir cosas porque el otro sabe más. Entonces, claro que son escenarios de tortura y la comparación creo que es coherente también con eso, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué cuesta tanto, no? ¿Por qué cuesta tanto una cosa tan evidente y tan clara?
y que bueno, que el mismo proceso de formación de las médicas y los médicos, que ya sabemos que es también violentos para ellos mismos, ¿no? Por todo ese sistema tan rígido, jerárquico, que violenta hasta el propio proceso de formación, se forja la violencia dentro de su propio proceso de formación, pero que ese escenario que se ve claramente, o sea, que no es invisible, pues. ¿Cómo es posible que eso se simplemente queda a puerta cerrada y ya, ¿no? Es una cosa compleja de entender, porque es tan obvio, compleja de entender y que sea difícil que no se reconozca y que se argumente como bien lo expresa ese artículo. Es una cosa increíble cómo se argumenta el hecho bueno, eso ocurre porque hay poca capacidad de reflexión, de parte, dificultad, por ejemplo, yo había notado por aquí dificultad de los profesionales para cambiar de hábitos, no cuestionan su práctica, se sienten cómodos o seguros con las prácticas habituales. Esos argumentos contrastados con esa realidad, son así como, wow, difíciles de comprender, pero al mismo tiempo, bueno, también evidencian pues lo que significa ese poder tan grande y esa lucha de poder de la que hablaba al principio, ¿no? A ver, ¿alguien quiere comentar alguna cosita más? ¿Aló? Solamente que por el chat nos han compartido también un artículo sobre em, la realidad mexicana. El tema que logré ver es acá en México sigue pendiente el tema de la violencia obstétrica, ¿verdad? Incorporar o reconocer la violencia obstétrica. Entonces ahí queda en el chat para leerlo. Pero adelante, Tao. Sí, sí, creo que por eso creo que es muy importante. Bueno, cada país y cada movimiento, pues también que tiene la incidencia, pues en esos espacios parlamentarios, pues tendrán fórmulas diferentes también, ¿no? Pero en la medida en que se tenga como claro que de qué se trata, yo creo que, bueno, obviamente la resistencia de ese poder médico, en este caso, por sentirse cuestionado, por sentirse, este, eh, bueno, víctimas. Entonces, desde ese lugar, bueno, se impide la posibilidad de reflexionar, porque es que no se trata de una lucha personal entre los profesionales de la salud y quienes estamos defendiendo los derechos, nuestros derechos, pues no se trata de eso, se trata simplemente de abrir un espacio, y yo creo que ese debate es necesario, abrir un espacio reflexivo sobre la práctica, la investigación misma, o sea, cómo la práctica obstétrica impacta sobre la salud y vida de las mujeres. Eso no existe. No existe una continuación de una evaluación de eso. No existe una indicadores de salud que incluyan el efecto de una episiotomía para la vida de las mujeres. No existen indicadores de cómo impacta en la vida de las mujeres psíquicamente la experiencia traumática bueno, de una experiencia hostil, en soledad, separada de su bebé. O si se muere su bebé no se entera. O sea, hay un impacto que no ha sido como que estudiado o valorado, que siga sumando a la necesidad de transformar esos paradigmas de atención, porque existen, es posible, yo creo que es posible, ese diálogo es posible, pero si no hay la apertura a un reconocimiento de esa necesidad, pues entonces nos limitamos más, ¿no? Entonces, repito, no se trata de lucha en la persona, el profesional de salud, bueno, apartando algunos casos en los que a veces hay que entrarse a trancazos, ¿no? Pero sobre todo si uno está en esos escenarios, pero el tema no está planteado desde esa perspectiva. Entonces, si no hay una apertura hacia considerar, incluso la propia Organización Mundial de la Salud desde el 85 está proponiendo eliminar una serie de prácticas que siguen siendo rutina hoy día, y bueno, ¿cómo no?
estimular pues la capacidad investigativa, innovadora, no solamente desde la tecnología, sino desde el paradigma, desde la reflexión, ¿no? En ese gremio de salud, ¿no? Creo que es muy importante eso. Entonces creo que Dos desde distintos... preguntas. Ujú. Dice aquí Selinet, violencia y no quiero minimizarlo con mi pregunta. ¿Cuál ha sido el peor caso de violencia obstétrica conocida? Eso es una. La otra es una que yo quiero plantearte, es cómo se vincula la definición de la violencia obstétrica en términos de derechos culturales o cuál es la relación que hay de la violencia obstétrica con la violación de derechos culturales. Mm, ok, bueno, la peor violencia obstétrica, no, ¿qué te puedo decir? Cualquier testimonio, cualquier testimonio de personas de mujeres que hayan vivido en esos escenarios hospitalarios, bueno, no la puedo valorar yo, la tiene que valorar la persona que la vive, ¿no? Quizá, no puedo decir lo peor, pero hemos hablado, hemos visto pues costillas rotas, personas que ya más nunca pueden tener una vida sexual por haber sido terriblemente lesionadas con la episiotomía, mujeres que se suicidan por un trauma postparto, o sea, existe información un poco más solapada, pero existe información sobre eso. Es decir, que la violencia obstétrica tiene un impacto posterior y un impacto en el momento. Y eso no está considerado, ¿no? Por eso digo que va más allá de una simple cuestionamiento de una práctica particular, ¿no? De hecho, puedo decir que hasta los escenarios políticos pueden intervenir en la violencia, porque el asunto es que la mujer está en una situación de tanta vulnerabilidad, que cualquier acción sobre ella, no consciente de lo que implica un servidor de salud, cómo impacta en la salud de las personas que están siendo, bueno, receptoras de su práctica, bueno, ya eso es una cosa que la puedo considerar atroz, ¿no? Entonces, hablar de la peor, no lo sé, pero más o menos contándote eso, pues pudiera más o menos dibujar un poco el asunto. Y la otra pregunta era a los derechos culturales. Claro que sí, porque estamos hablando, si hablamos de la experiencia de todo el proceso reproductivo, pues es un evento que forma parte de la vida y la vida no es cuerpo nada más, la vida es cultura, la vida es maneras de relacionarme con ella, de espiritualmente conectada con ella. Entonces, el bienestar de las personas no está limitado simplemente al latido del corazón y a que el bebé también lata y bueno, sobrevivieron, pues no es un asunto de sobrevivencia, tiene que ver con la calidad de la vida, el bienestar está, por supuesto, arropado de, bueno, mis creencias y mis prácticas culturales y eso forma parte del derecho también por un lado, pero también si tú no respetas esos valores o esas relaciones culturales, pues también estás violentando de alguna manera la calidad de la experiencia, por lo que pueda significar para una persona, por poner un ejemplo, qué hacen con la placenta, por poner un ejemplo, la presencia de algunas otras personas significativas en un escenario tan familiar como es dar vida, o sea, muchas cosas que pudiéramos ir desmenuzando, pero el hecho cultural forma parte del bienestar también de las mujeres en esos eventos, ¿no? A ver, otra cosita por allí. Yo no veo nada, Dice pero... Laura, hola, soy médica y reconozco con facilidad la violencia que ejerce mi gremio, pero siento, por lo Ujú. menos en Colombia, que toda la violencia se le pone al gremio médico y en mi experiencia tuvimos que reparar muchas estructuras vaginales por pérdida de la integridad del tabique rectovaginal como consecuencia de partos en casa. También me pregunto desde la partería, ¿cómo se puede hacer una autoevaluación
a lo que es mala praxis, cómo llegar, cómo no llegar a un parto. Esta pregunta me encanta porque es muy atinada, o sea, que no es que la partería por ser Ujú, partería ya es cosa de santo, ¿verdad? ujú. Exacto. A ver si capto bien. Bueno, voy a compartir mi opinión y por supuesto tú también lo puedes hacer, Tania, porque tú eres partera, ¿no? Sí, ciertamente. Es que yo creo que no sé cuántos casos serían, ¿no? Un poco lo que estás diciendo en Colombia, si el porcentaje de mujeres que son, o sea, que tienes que reparar es bastante significativo, ¿no? No lo sé. Pero lo cierto es que cuando hay un respeto a la fisiología del proceso, esas cosas de verdad que son eh, es los riesgos en ese tipo de lesiones son muchísimo menores. Cuando digo eso, digo la postura para parir, digo las condiciones en las cuales está la mujer en el proceso, es decir, que si uno respeta la fisiología, y bueno, y las maneras y las formas como la mujer puede eh, desarrollar su proceso, estoy segura que ese disminuiría muchísimo. Tendríamos que ver cuánto impacto, insisto, en la cantidad de personas que se tienen que reparar por eso, lo que no significa que el hecho de que eso ocurra justifica que todas las mujeres tienen que tener una episiotomía. Yo creo que eso, ahí es donde está el tema. El tema no está, porque bueno, porque los argumentos para aplicar la episiotomía, el force, el Christeler, cantidad de cosas, están fundamentadas médicamente, de alguna manera, mira, pero esto es para ayudar a que nazca el bebé, pero bueno, si estás en una postura acostada, obviamente va a ser mucho más difícil que haya una apertura. O sea, hay como muchos elementos interesantes que por eso digo que el debate es importante darlo desde un espacio propositivo siempre, ¿no? Eh, porque evidentemente hay una práctica obstétrica que lesiona y es verdad y no es una cosa así de que es hacer las cosas diferentes, alternativas, no, se trata de una práctica concreta que está impactando sobre la calidad de las mujeres. Y como bien dices, pues el hecho de que cuando se trata cuando se habla de esto y se habla de los movimientos del parto humanizado, del parto respetado, estamos hablando de muchísimas cosas. Lo que pasa es que a veces se reduce un poco al asunto de que bueno, el parto humanizado mejor es si lo atiende la partera, el parto respetado es mejor si lo atiende en la casa, por ejemplo. O sea, no estamos hablando de una fórmula exacta y exclusiva de lograr esa dignidad en la experiencia del parto y del nacimiento. Se trata de muchos escenarios, muchas posibilidades que favorecen el objetivo fundamental es que favorecer el que sea una experiencia segura, respetuosa, amable, y ahí entran todas las personas que pueden estar involucradas, médicos, enfermeras, parteros, parteras, y bueno, al que le toque, pues inclusive, bueno, al bombero que a veces le toca por ahí eventualmente, o bueno, lo mismo que por casualidad toca, ¿no? Pero es más amplio el tema, ¿no? No sé si tú quieres añadir algo que eres partera, pues ya has tenido ese también. Yo quería comentar algo, Tauma, y es que, y también Laura o la compañera que nos dice, nosotros acá, por ejemplo, estamos bastante interesadas en irnos constituyendo los consejos locales de partería con la finalidad precisamente de evaluar y de ejercer una vigilancia ética sobre la práctica de las parteras locales, comunitarias, porque, por ejemplo, muchas parteras se meten en prácticas de aborto y eso ha sido un tema muy difícil aquí en El Salvador, ¿verdad? No muchas, pero algunas sí, y combinando las cosas un poco mal o cuando hay una muerte comunitaria, ¿no? Tú dices, vas a ver qué es lo que ha pasado, cómo trabajó esta partera, qué hizo, o como dice, cuando llegan los canales vaginales súper inflamados. La misma comunidad sabe las parteras que cobran, por ejemplo, son parteras que aquí no son muy bien vistas porque en general aquí se entiende que la partería es como un don sagrado. Entonces, hay una vigilancia sobre las prácticas de las parteras por las mismas parteras y yo creo que el asunto es fortalecer eso porque también se pueden dar un montón de abusos.
Ahora, yo sí siento, Laura, que hay una diferencia cuando es el Sistema Nacional de Salud el que normaliza una práctica que es abusiva de derechos. Porque entonces ahí lo que tenés vos no es, digamos en tu caso, la partera, la ginecóloga buena onda, ¿me entendés? Que te encontraste una enfermera buena onda y eso es por el buen corazón de la gente, ¿verdad? Que hay miles de médicos y médicas súper lindas defendiendo la causa dentro de los hospitales. Pero el problema es que a veces ellos mismos se ven apachurrados porque es toda la institucionalidad del Estado la que te cae encima, normalizando, escondiendo y con otra serie de cosas que lejos de abonar a que esa praxis desaparezca de la propia institucionalidad, haya perdurado por tanto tiempo. Entonces yo ahí siento que el tema no es tanto en la persona que comete la violencia, sino cómo los sistemas nacionales de salud en cuanto una institución de gobierno y una estructura estatal atentan, digamos, contra los derechos ciudadanos. Por Ujú. ahí. Y por otra parte, pudiera decir que, bueno, las parteras aportan más que no, ¿no? Y el tema, repito, no está en el hecho de que la fórmula es una, sino que los contextos son diferentes, los contextos son múltiples. Y lo que se plantea aquí es precisamente en cómo dentro de cada contexto tú puedes fortalecer el ejercicio, en este caso, bueno, de la partería y de la partería el conocimiento tradicional como aporta de alguna manera y además que el contexto de las parteras tradicionales es una realidad muy particular y salvadora además de la vida, ¿no? Cómo un sistema puede fortalecer eso, pero como un sistema también puede poner la mirada, colocar la mirada en eso que tú misma estás diciendo y bueno, de lo que hemos estado hablando al principio. Es un sistema. Entonces, cuando uno se plantea la cosa desde, sabemos que la realidad es compleja, ¿no? Pero creo que es importante porque todos los argumentos pueden justificar de alguna manera la acción, ¿no? La acción de la práctica médica, la acción de la institución. Y bueno, si nos quedamos en la defensa y yo lo hago mejor o se puede hacer diferente, o entonces, ¿cuál es la alternativa? Si no lo hace un médico, ¿quién lo puede hacer? ¿Sabes? Entonces, yo creo que el tema está en cómo favorecer en todos los países que son diferentes, ¿no? Cada país tiene realidades muy particulares. Cómo favorecer un sistema tan amplio que el foco es las mujeres y la familia, ese es el foco al final. El foco es la dignidad de la atención al parto y al nacimiento, el derecho que tienen a ser bien atendidos. Y donde las parteras, donde las dulas, donde las educadoras, donde los médicos, las médicas, profesionales de salud, todos están convocados para lograr ese objetivo. Yo creo que desde allí es que debemos plantearnos, ¿no? El asunto no es que quién lo hace mejor o quién no, sino que, bueno, si hay una institución que tiene un poder, que tiene una hegemonía y que tiene acaparado de alguna manera lo que debe ser y lo que no debe ser, entonces no abre ese espacio para, bueno, para la reflexión en torno a cómo ha impactado en la vida de las mujeres, que no ha sido tan registrado, sino en pocas experiencias. Y gracias a esa investigación surge ese término, como hablaba al principio. Entonces, yo creo que esa apertura es importante. Y desde los espacios formativos, creo que si bien hay mucha exigencia de parte de los médicos para poder entrar en el sistema, y muchísimo más las que se forman como médicas tienen una exigencia aún mayor para seguir con esos protocolos, bueno, nada, ahí también hay que mover estructuras sobre eso, cuestionar y proponer cosas que permitan colocar la mirada, creo que lo más importante es sobre la vida y la calidad de vida de las mujeres y sus hijos, ¿no? Sus hijos e hijas. A ver, ¿qué más por ahí?
Porque al final, a veces uno se desconecta un poco de que los derechos son de las otras y resulta que los derechos son de todos nosotros y todos nosotros. En la medida en que yo respeto y resguardo eso, pues resguardo como sujeta y sujetos de derecho también los míos. Entonces, a veces así como que nos distanciamos de esas luchas como que si le pertenecen a otros y no nos pertenecen a nosotros, ¿no? Entonces también ubicarnos en esos espacios, ¿no? Eh, pero bueno, lo que yo creo es que todos esos modelos de los que hemos hablado y lo que tú misma has hablado de esas instituciones son modificables. Eso no es una cosa rígida, son modificables y se modifican en la medida en que estos espacios como el que tenemos ahorita, de conversar, de hablar de nuestros pareceres, estén ahí puestas al tapete bueno, sumar dentro de nuestros espacios de incidencia maneras de ir abonando, porque eso puede ser desde las escuelas pequeñitas, de cómo ir construyendo otras maneras de relacionarnos los unos con los otros, en los espacios de formación médica también, como incidir, pero también en los espacios de trabajo comunitario, en las comunidades. Creo que todos los espacios de incidencia, si tenemos claro que esto existe, ¿cómo podemos nosotras y nosotros bueno, intervenir dentro de lo que nos toca, pues, en la vida y lo que elegimos de alguna forma también hacer, ¿no? Ah, ahí está Tenemos una Brigitte pregunta, preguntando lo que sí. estoy respondiendo. Sí. Me adelanté un poco, ¿no? A tu pregunta. Sí, es que a veces uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Y uno dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Nos quedamos como un poco limitadas, ¿no? Existen las leyes, como sabemos, existen las leyes y están ahí. Ciertamente, que se ejecuten esas leyes depende de muchísimos cambios, pero en principio hay que conocerlas. Yo insisto en que repito, en los distintos espacios de incidencia, tú, Brigitte, por ejemplo, en ese espacio formativo, de acercamiento a las mamás y a los papás que voluntariamente van y quieren hacer algo diferente. Bueno, yo creo que esos son parte de los espacios donde vamos a ir reconstruyendo y bueno, ajustando esa estructura allí tan rígida y defensiva como es el sistema de salud en general y en este caso de la obstetricia, pero sobre todo ahí, porque bueno, es allí donde está el tema, ¿no? En un evento natural, saludable, familiar, cómo se ha convertido en algo que no puede seguir, ¿no? No puede seguir siendo así, ¿no? Entonces, bueno, como parteras también, cómo construir eso, ¿no? De cómo fortalecer la diversidad del ejercicio de la partería como un espacio importantísimo también para construir unos sistemas amplios, diversos, ¿no? Favorables a la dignidad de las mujeres en sus procesos reproductivos. Y cómo, bueno, muchos médicos y médicas bastante sensibles en estos temas han aportado una cantidad de cosas. Entonces creo que desde muchos flancos y de nuestros espacios de incidencia, insisto, en que si lo tenemos en nuestra cabeza, pues ver cómo aporto y abono para esa transformación. Es colectiva, pues, es colectiva. Y no hay una sola fórmula tampoco. A Sí, aquí ver. nos comenta siempre, ¿verdad? Quieren hacer algo diferente y terminan entre la espada y la pared al exigir otras prácticas. Pues yo Ujú, quería preguntarte, Tauma, nos hablabas hace un ratito acerca de la inexistencia o la carencia de indicadores de salud sobre el impacto de la ujú. violencia obstétrica. En tu experiencia, ¿qué otros elementos podrían ayudarnos, digamos, para hacer una reflexión más sustancial, ¿verdad? Y sólida sobre las condiciones esas para transformar la violencia obstétrica? ¿Qué has visto en lo que vos Mira, yo conoces creo que de hay, las distintas leyes, etcétera, que te haya ujú. parecido hoy esto va a servir un montón? Mira, bueno, el propio término ya está sirviendo. El propio término ya está sirviendo porque, bueno, como alguien comentó sobre ese artículo, es como una respuesta, ¿no? Una reacción.
y si hay una reacción es porque se están tocando estructuras. Y bueno, como decía también al principio, bueno, uno parece que fuera como lento, como que si no pasa nada. Yo siento que sí, sí está pasando algo. El hecho de que esté, como dije al principio también, creo que el evento histórico de poner en tela de juicio un poder tan fuerte como el poder, bueno, de la salud, de la medicina, ya creo que es una cosa positiva allí, ¿no? Obviamente, pues los espacios de incidencia fundamentales son los espacios académicos, en el caso de la formación obstétrica, por un lado, pero también de políticas más amplias en el tema de contextual, como decía, las fórmulas son diferentes, ¿no? Las fórmulas son diferentes en cada país y, por ejemplo, la reivindicación de la práctica de la partería tradicional, de la práctica de la sabiduría, de la información, el conocimiento, que afortunadamente, bueno, recientemente, después de muchas insistencias históricas de muchas parteras y dentro de estos propios movimientos, finalmente se reconoció su saber, pues, y no solamente su valía, sino su saber. Y ahora espero que no sea, que ojalá que eso abra caminos para no solamente un reconocimiento, sino simplemente que abra espacios para que se consoliden otras fórmulas dentro de todas las estructuras sociales con respecto al tema de las políticas de salud, que lo incluyan como una estrategia fundamental también para proteger bueno, y resguardar los derechos y la dignidad de todas nosotras y todos nosotros en esas experiencias, ¿no? Entonces, no sé si era por ahí la cosa, pero se me ocurrió decir eso. Sí, por supuesto. Y la otra cosa que yo quisiera preguntarte, ya estoy yo de preguntona, pero todas, aquí está el espacio abierto para compartir todas, es si nos pudieras hacer un poco dar tu análisis o tu reflexión sobre la, la ley de parto respetado en Venezuela. Es una de las más antiguas que tenemos en América Latina, ¿verdad? Creo que es la primera. No, no No, existe, no nos existe, no no existe. existe. Aquí no existe como ley. Hay una cosa interesante y que yo creo que yo lo valoro como una estrategia muy interesante. Acá en Venezuela, si bien en el 2007 se incluye la categoría de violencia obstétrica y recientemente esa misma ley sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia acaba de ser reformada, se incluyó el término de la violencia ginecológica también y se aprovechó para incluir dentro de las acciones que son de los actos considerados violencia obstétrica una ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo cómo es que es el nombre, se me olvidó el nombre, pero no es una ley, sino una propuesta que hubo a nivel del Ministerio de la Mujer de ¿cómo se llama? El parto para la protección del parto y el nacimiento humanizado, ¿no? En Venezuela hubo una iniciativa de parte de una organización, de un organismo nacional, que es la Defensoría del Pueblo, hizo una propuesta de ley sobre la protección del parto y nacimiento humanizado. Esa ley estuvo ahí, bueno, metida en las gavetas y tal, y no ocurrió. Pero una vez que sale, que en el año, para ver, 2000, creo que 14, nace pues esta propuesta de protección al parto humanizado como un decreto que no era ley, es incluida en esta reforma dentro de las categorías, ¿cómo se llama? De los actos que son considerados violencia obstétrica, el no cumplir con la propuesta, el decreto de respeto al parto y el nacimiento humanizado. Entonces, de alguna manera, ese decreto se hizo ley en esta reforma constitucional, pero antes no existía como tal. Entonces, creo que fue una estrategia interesante porque ya se incluye de alguna manera
el decreto de protección al parto y al nacimiento humanizado con toda la descripción de lo que eso implica, que estaba en el proyecto de ley, como, bueno, en ese instrumento orgánico y bueno, ya tiene esa categoría, pues, ¿no? El no cumplir con con esas normativas y ese decreto específico. Entonces, bueno, pero antes no existía como ley. Creo que más bien en Argentina fue uno de los primeros que tuvo una ley del parto y nacimiento humanizado, creo que fue allí. Pero no, y en Latinoamérica pues hay una intensa lucha ahí por incluir eso. El asunto es que se mezcla un poco, cuando se quiere introducir dentro de esas leyes el término de violencia obstétrica es donde hay una mayor resistencia, por como había hablado, pues se trata de una lucha de poder. Entonces aquí entró al revés, aquí primero entró lo más difícil y bueno, y después estratégicamente a mi juicio fue incorporada en esta reforma. Pero bueno, de ahí al hecho hay un espacio bastante grande. Creo que, por otro lado, el hecho también circunstancial, repito, como dije al principio también, de que dentro de de la gestión de la política pública en el gobierno venezolano, muchas personas, de alguna manera, de una generación en la cual tuvieron experiencias personales de partos como de otra manera, a través de las organizaciones que hacían partos, que hacían o que hacemos partos distintos, ¿no? Bueno, había mucha sensibilidad y a nivel público, o sea, hay una política pública que es el Plan Nacional de Parto y Nacimiento Humanizado, ¿no? Entonces, es una política pública, están las leyes favorecidas, o sea, legalmente y políticamente hay un terreno favorable, hiperfavorable para que acá en Venezuela se desarrolle todo eso. Y bueno, de ahí al hecho, pues hay cosas que han pasado positivas y bueno, cosas muy complejas, muy difíciles y bueno, por supuesto las realidades económicas, sociales también, bueno, y culturales, por supuesto, y de poder también en el tema de esa hegemonía, pues, del ámbito médico, también sigue estando presente, ¿no? Pero creo que bueno, que está un terreno favorable en ese sentido. Ujú. A ver, ¿alguna Perdón otra que estaba cosita? sin micrófono, ¿cómo no? Aquí nos dice Guadalupe. Hola, soy Ajá. Alejandrina, médica, apoyo la lucha de las parteras y de las mujeres por elegir cómo, dónde y con quién parir. Y a veces me pregunto que si la resistencia a reconocer los conceptos y a las propias parteras estará relacionada con la epidemia de cesáreas que tenemos en el país. Se dice que la cesárea innecesaria es una forma de violencia. No es que se dice, es ya incluso dentro de las leyes es una práctica que es considerada violencia obstétrica, el hecho de aplicar pues una serie de prácticas innecesarias, entre ellas, por supuesto, la cesárea. La cesárea, bueno, es como el extremo de la intervención especializada de alguna manera y se ha hecho epidémica. Y bueno, eso ya, de eso ya hay bastante trabajo y, bueno, la propia Organización Mundial de la Salud cuestiona pues el tema de las cesáreas innecesarias. Y bueno, eh, que si es la razón por la cual hay una resistencia, bueno, puede ser una de las tantas razones, pero yo siento que bueno, resquebrajar esa estructura difícil pues de la medicina como poder es complejo, pues por eso es una lucha de poder significativa y bueno, son muchos los aristas, insisto, en que hay que tocar para poder avanzar. Pero bueno, ciertamente la epidemia de la cesárea es una de las razones por las cuales se ha alertado mucho. Pero la cesárea, de recientemente, mis compañeras que asistieron al encuentro, al evento en Brasil,
de donde nace la Relacopán, justamente en esos escenarios de los eventos que se organizaron las mujeres de Reuna en Brasil. No tengo la información porque no se han publicado todavía las participaciones en el evento, pero entiendo que la presidenta del club hablaba de que las cesáreas matan. O sea, no solamente es una práctica de violencia obstétrica, sino que las cesáreas también generan mortalidad. Eso no sé hasta dónde hay una información pública o bien masificada sobre ese tema, pero entonces es un añadido, no solamente la práctica no consentida, sino innecesaria, sino que además los riesgos de mortalidad por la cesárea también están presentes allí. Ujú. Nadie Mientras nos escribe. vamos animando a seguir pues esta conversación, yo quería hacerte una pregunta. Bueno, aquí está también Debbie. Dice, he aprendido Ujú, muchísimo. eh, gracias, Latinoamérica, el único continente con leyes contra la violencia obstétrica. Qué bueno que se difunda. Le sugiero leer los 12 pasos para una atención de maternidad para madre, bebé, familia segura y respetuosa. Acá deja el enlace también en el chat. Muchísimas gracias, Debbie. Y ujú. justamente sobre esto iba mi pregunta. Gracias. Eh, recordando a mi Ujú, compañero, mi esposo, que recientemente falleció y que también fue fundador del movimiento indígena de partería de El Salvador. Él era también arqueólogo y antropólogo. Y en estas grandes discusiones y ujú, reflexiones sobre la violencia obstétrica, un día me dejó helada porque me dice, bueno, pues entonces, ahora que me están conversando y explicando todo esto de la violencia obstétrica, entonces también, yo también me siento de violencia obstétrica, me dice. También a nosotros los hombres nos ejercen nuestra violencia obstétrica, ¿no? Y él me decía cómo en la cultura y ujú. en el trato médico hacia la salud sexual y reproductiva de los hombres hay un montón de tabús, hay un montón de, de malos tratos, hay un montón de desinformación y cómo se toma esto en relación también a la responsabilidad y a la conexión del padre con el embarazo y el parto, aunque la violencia no se ejerza sobre su propio cuerpo en ciertas ocasiones, pero sí se ejerce sobre su bebé y su pareja. Entonces, ¿qué nos podrías comentar sobre esto? ¿Cuál es tu parecer? Sí, bueno, mi opinión es que como estamos hablando de un paradigma de la atención y cuando el paradigma obstétrico de considerar el nacimiento, el proceso de parto como un hecho que requiere de un espacio hospitalario para la enfermedad, que requiere de especialistas, entonces como, transforma su propia naturaleza. Y la propia naturaleza, además del proceso fisiológico, pues está el cultural, como dijimos al principio también, comentamos, y familiar. Entonces, el paradigma obstétrico excluye a la familia, excluye a, y por ende a la pareja también. Entonces, él vive el efecto del paradigma de la obstetricia, que separa el evento del parto y el nacimiento de su propia naturaleza que le involucra, pues, de alguna manera. Entonces, bueno, forma parte de ese sistema, ¿no? En términos generales, pero específicamente en el tema del nacimiento de los hijos, pues donde está involucrada pues, el padre también, es excluido totalmente de ese, pero por ese mismo concepto y paradigma que es el que hay que pensar, hay que pensarlo, hay que reflexionarlo, hay que juntar pues estas buenas voluntades para que se logre el objetivo que al final, repito, somos nosotras las mujeres y las familias y las parejas y los bebés, pues en los nacimientos que sean respetados dignamente, ¿no? Además, ese es el objetivo, no es que si yo lo hago mejor o no, sino que ese es el objetivo al final. Y todos estamos convocados para que eso se pueda lograr, ¿no? Tenemos una pregunta más
Celinet desde México nos dice, en México no se le está dando el certificado de nacimiento a muchos bebés que nacen con parteras tradicionales, pese a que hay una orden con esto donde al menor lo invisibilizan. ¿Esto se incluye en la violencia obstétrica? No. No, porque por eso es importante como que distinguir, ¿no? Ciertamente el tema de los certificados del derecho pues a poder tener esa autonomía, ujú, que es importantísimo, ¿no? También cuando estamos hablando de darle eh, espacio al ejercicio de la partería, pues una de las cosas que sobre todo David, que está por ahí, reivindica mucho es su autonomía. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y dentro de la autonomía está, bueno, la posibilidad de dar los certificados. Pero bueno, como sabemos, las leyes y las políticas son muchas veces discursivas y en la práctica hay dificultades para operativizar porque pasa por las cabezas de los que aplican, incluso teniendo la ley aquí al frente, dice, eso no es posible, ¿no? Entonces, pero no, no estaría dentro de la categoría de violencia obstétrica porque, repito, estamos hablando, cuando se habla de violencia obstétrica, se habla de la, la, el, la práctica profesional de la atención obstétrica directamente, ¿no? De los protocolos de atención directamente de la práctica obstétrica. Ahora, que eso, la no posibilidad de tener el derecho a certificarte por la persona que te atendió, ya ese es un tema más vinculado pues al orden institucional, a otra cosa, pero no directamente, no tiene nada que ver con la violencia obstétrica como está planteado desde esta categoría, conceptualización de la categoría. Es importante, es distinto la violencia obstétrica y la propia violencia institucional. O sea, el hecho, porque la violencia institucional de alguna manera la puede vivir cualquier persona que va a una institución, que no es atendida, que no es bien atendida, que es bien maltratada, que es maltratada en otros escenarios y no tiene nada que ver con la práctica obstétrica específica. La violencia obstétrica está directamente relacionada con un protocolo, con una concepción de la práctica para la atención directa del proceso reproductivo como tal. Por eso es tan específica, ¿no? En este caso, eso de los certificados es igual de grave, pues, porque está relacionado con la violación de un Algo. derecho humano fundamental, que es el derecho Así a la identidad y al nombre. O sea, es otra ajá, violencia, pero es es- una violación a los derechos humanos. exactamente. Ya eso entra dentro de otra categoría de violencia, la violación de derechos, eso sí. Pero es importante no confundirlo porque, bueno, mismo que tenga que ver con el tema reproductivo, no tiene que ver con la práctica obstétrica específicamente. Ujú. Sí, son muchas cosas, tantas cosas, ¿no? Que es impresionante cómo el sistema es tan hostil, ¿no? Con la vida. Es impresionante, es hostil con la vida. Y bueno, tenemos que abrazarnos porque bueno, no nos queda otra. Mm, bueno, sí, creo que está diciendo es una penalización, sí, lo que pasa es que, como te digo, es un gran poder, se trata de un gran poder. Por eso insisto que el impacto interesante, mismo que a futuro tenga otro nombre, ¿no? En violencia obstétrica, ojalá que ya no, o sea, que, no, que se elimine porque ya no exista, ojalá sea por eso. Pero más allá, yo creo que cuando se trata de esa lucha de poder, una de las cosas que irrumpe de alguna manera, y por eso valoro el que la categoría se haya visibilizado, se haya colocado, es porque confronta ese poder. Y ese poder se ejerce de muchas maneras y entre ellas eso que estás diciendo, Celine, que es una penalización, pues una práctica de la partería, siendo que las leyes están dando espacio para que sea legitimada su práctica y además necesaria, ¿no? Ujú. A ver, hay más cositas. Bueno, no sé, creo que podemos también.
Sí, creo que podríamos hablar ¿verdad? toda bueno, mucho tiempo, ¿verdad? Pero si no hay más participaciones, pues por el momento, ¿verdad? Creo que podríamos ir cerrando, pero antes de dejarte la palabra, con un enorme agradecimiento de todo corazón por tu tiempo tan valioso y por tus aportes también tan clarificadores, ¿no? Y cosas que nos ayudan a como tener una breboca para saber a dónde atinar en la diana. Yo quería Ujú. compartir algo que encontré para cerrar esto, porque es un tema doloroso, o sea, eso es algo que no decimos. Cuando hablamos de violencia obstétrica, no venimos aquí a inflar el globo de tralalero. Estamos hablando de cosas que son dolorosas, que han pasado por nuestros cuerpos, por nuestras vidas y por las vidas de miles de mujeres, de miles de nacimientos y que duele el alma como humanidad que nacer sea así. Y entonces Ujú. encontré un poema de una asociación que se llama Asociación Vos Podés y quería compartirlo antes de darte la palabra para el cierre. Se llama Colores de Parto. Uno, yo tuve un parto gris en una sala de hospital blanquísima, a 18 grados de quirófano, olor a limpio, camada almidonada. Yo tuve un parto gris, muerta de frío. Yo tuve un parto gris, una mañana de hospital eterna tras una noche hermosa de película bien cubierta de mantas. A 18 grados de quirófano, yo tuve un parto gris, muerta de frío. Yo tuve un parto gris en una sala de hospital cualquiera, apuntada por focos y por cables, con demasiadas manos al acecho. Yo tuve un parto de esos tan higiénicos de los que ustedes firman cada día. Yo tuve un parto gris, rodeada de aplausos y de apuestas, palabrotas saliendo de mi boca. Tuve también metal entre las piernas, 4 manos urciendo cicatrices, y tuve un aprendiz que mala hora. Yo tuve un parto gris en una sala de hospital maldita, a 18 grados de quirófano, olor a limpio, cama almidonada. Yo tuve un parto gris, lo estoy sanando. Dos, hija mía, tendrás un parto rosa, un parto orgásmico colgada a un pañuelo. Tendrás un parto azul, azul celeste metida en la bañera. Tendrás un parto verde, un verde selva con ecos de siglos. Tendrás un parto dulce, hermoso, silencioso, respetado. Un parto tuyo. Luchamos por ello. De Miriam Moya Mm. Ten. Wow. Tienes que compartirlo, ¿no? Sobre todo por ese final. Ese final es por lo que estamos aquí, ¿verdad? Ese final es por lo que estamos aquí. Porque es para todas y para todos. Cuando decía que somos, o sea, no es por la otra, es por todos nosotros, por nuestra generación. Claro que sí, claro que sí. Así que qué lindo eso bueno, qué lindo y qué terrible al mismo tiempo, pero es lo que nos tiene aquí, ¿no? Y ese poder, de alguna forma, poder desde saber que se puede hacer, porque no es algo irrealizable, existe y existe esa posibilidad de experiencia. Incluso en los propios escenarios hospitalarios existe esa posibilidad. Muy contada, pero existe. Entonces es posible. Así que gracias por ese final, sobre todo el final del final. Y bueno, aquí por supuesto bueno, aquí seguimos, pues, porque sí creemos que es posible construir otras maneras respetuosas, amorosas, dignas, posibles, bueno, para todas y para todos, ¿no? Estamos hablando de la vida, estamos hablando de la vida. Sí, así es, Ujú. Tauma, muchísimas gracias. También junto a este abrazo para vos va un abrazo para toda la Relacaupan, para las coordinadoras también de la Relacaupan, por el gran trabajo que han hecho a lo largo para Reúna también, ¿no? Y todas las mujeres que han trabajado durante muchas décadas y siglos, ¿no? Porque esta Ujú. realidad se visibilice y se transforme. Y bueno, en esta semana no me quiero despedir
sin invitarles también a la charla de mañana, porque vamos a seguir teniendo pláticas re lindas como esta de hoy. Mañana nos encontramos con Debbie Díaz, o sea, prepárense. Yo de cada una de las ponentes estoy locamente enamorada y las invito a enamorarse también de Debbie, que es de Puerto Rico, es una partera tradicional, recibió su herencia de su abuela partera y así su linaje se extiende en el tiempo. Debbie es fundadora de la Alianza Latinoamericana de Parteras, forma parte de estos movimientos latinoamericanos, ¿verdad? Desde hace bueno, varias décadas. Y nos va a compartir un poco un tema bien importante que es cuál ha sido el camino hacia el reconocimiento de la partería como patrimonio cultural inmaterial, que como decía Tauma, esperamos que no sea un reconocimiento solo para el puro papelito y para el puro folclore, pero se convierte ya en un paso muy importante porque el 6 de diciembre recién pasado se la UNESCO elaboró ya el decreto en el cual se reconoce a la partería como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Entonces, eso también pone a la partería, sus prácticas y sus saberes en el campo de los derechos culturales de la humanidad. Y eso nos abre también puertas para que estos dos asuntos tan complejos como la partería, o sea, como este paradigma médico diferente que sostiene la partería tradicional, pueda comenzar a dialogar con una mayor igualdad de condiciones que el paradigma médico del que estamos hablando, obstétrico, ¿verdad? Siempre con la finalidad de que ese diálogo haga que la humanidad nazca cada vez con más amor. Así que les invitamos para mañana y te agradecemos de todo corazón. Tauma, un enorme abrazo y muchísimas gracias. Que sus caminos sean Y llenos de paz. sumando que Debbie también es fundadora y fue coordinadora por mucho tiempo junto a Gilda Vera de la Relacaupan. Y bueno, a quien quiero Exactamente. muchísimo, además, muchísimo, muchísimo, muy, bueno, siempre nos da tanto, Debbie. Así que bueno, espero poder estar ahí también presente. Muchísimas gracias. Saludos a todas y Entonces, muchas gracias también. gracias. Yo me quedo aquí para compartir el enlace del poema en este chat. Un abrazo fuerte. Por favor. Beso para todas.